Hola, soy Alfonso Bello y en este vídeo vamos a ver cómo resolveríamos el problema 3.18. El problema nos dice que los alumnos matriculados en el primer curso de ingeniería se han dividido en tres grupos, el grupo G1, G2 y G3. Y el número de alumnos de G2 y G3 es el mismo, mientras que en cambio el G1 tiene tantos alumnos como G2 y G3 juntos. Un profesor propuso hace 3 semanas un trabajo voluntario que hasta el momento han entregado el 30% de los alumnos de G1, el 20% de los alumnos de G2 y el 60% de los alumnos de G3. En el primer apartado, en el apartado A, nos pide que sabiendo que un alumno no pertenece al grupo G1, ¿cuál es la probabilidad de que haya entregado el trabajo voluntario? Y en el segundo apartado, en el apartado B, nos pregunta o nos pide que sabiendo que un alumno no ha entregado el trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que no sea del grupo G2? Pues bien, primero que nada, lo que tenemos que hacer es, o lo que he hecho yo, es un diagrama el cual pues venga sintetizada lo que es la situación del enunciado. Como podemos ver, aquí tenemos los grupos de alumnos a la izquierda que se dividen en cada uno de los grupos. Como bien nos dice el enunciado, el grupo G2 y G3 tienen la misma cantidad de individuos, mientras que el grupo G1 tiene la cantidad de G2 más G3. Es decir, de forma de que la probabilidad de que un alumno sea del grupo G1 es 2 cuartos, mientras que la probabilidad de que un alumno sea del grupo G2 o del grupo G3 es un cuarto cada una. ¿Vale? Por el hecho de que, claro, G2 y G3 tienen la misma y G1 es la suma de G2 más G3. Ahora bien, eh, el, el hecho de que, o como nos indica en el enunciado, el que hayan entregado o no entregado el trabajo voluntario propuesto por el profesor queda reflejado en ese segundo paso del diagrama, en el cual en cada uno de los grupos lo que vemos es con qué porcentaje, basado a probabilidad, ha entregado o no entregado los de dicho grupo. Como bien podemos ver en el enunciado, en el grupo G1 ha entregado el 30%, el 20% en G2 y el 60% en G3. Por eso, al entregar, que lo he denotado por E, en el de arriba es 0,3, en el del medio G2 0,2 y en G3 0,6, mientras que los complementarios hasta llegar a 1, 0,7, 0,8 y 0,4 son los que corresponden a no haber entregado. Para resolver el primer apartado, vemos que lo que queremos es la probabilidad de haber entregado sabiendo que un alumno no pertenece a un grupo determinado, al grupo G1. En este caso, como vemos, es sabiendo que no es del G1, es decir, en la primera fase está del problema o de la situación, está o en G2 o en G3, pues entonces queremos saber cuál es la probabilidad de que ese alumno haya entregado el trabajo. Esto corresponde a una probabilidad condicionada. Por tanto, como precisamente la hemos denotado como la probabilidad de que entregue con la E condicionado a que no sea del grupo 1. Esta probabilidad, por, por definición o por la propiedad de probabilidad condicionada, es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos dividido por la probabilidad por lo que se condiciona, es decir, la probabilidad de que no sea de G1 intersección con que se entregue dividido entre la probabilidad de que no sea de G1. Así lo único que tendríamos que hacer es calcular la probabilidad del numerador y la probabilidad del denominador para poder calcular definitivamente cuál sería la probabilidad condicionada.
La probabilidad del numerador, la de la intersección, se calcula a partir de... Yo he comenzado tomando precisamente expresando el que no sea de G1 como el que sea o de G2 o de G3. Con las propiedades de la unión y la intersección, este suceso, ¿vale?, corresponde exactamente igual al, o por las propiedades del suceso, corresponde exactamente igual a la probabilidad de que G2 intersección con haber entregado, unión con G3 intersección con haber entregado. Como los sucesos son disjuntos, es decir, que son disjuntos y se complementan hasta el total, pues entonces el hecho de que esta unión sea vacía, pues la probabilidad de la unión es exactamente es la suma de las probabilidades de los sucesos. Por lo tanto, por último, lo único que tendríamos que hacer es saber cuál es la probabilidad de ser del grupo G2 y haber entregado, y además la probabilidad de ser del grupo G3 y haber entregado. Sumando estas dos probabilidades lo tenemos. Y estas, como bien sabemos, provienen o la podemos extraer del diagrama anterior. De forma de que es el producto de la primera por la de la primera fase por la de la que hemos colocado en la segunda fase. De esa forma de que la de ser del grupo 2 y haber entregado es un cuarto por 0,2, como vemos en el cuadro. Un cuarto por 0,2 más la de un cuarto por 0,6 por la del grupo 3, ¿vale? De forma de que si lo sumamos, lo que obtenemos es un quinto. Así ya tenemos el numerador. La probabilidad del denominador, ¿vale? Al igual que antes, es más fácil calcular la probabilidad de que no sea del grupo G1 como la probabilidad de la unión de que sea del grupo G2 o del grupo G3. Esta probabilidad, debido a que igualmente que antes disjunta, ¿vale?, tenemos que es la suma de las probabilidades, y esta por el diagrama, ¿vale?, tenemos que es un cuarto y un cuarto. Por lo tanto, un cuarto más un cuarto, pues tenemos que la probabilidad de que no sea del grupo G1 es un medio, de forma de que la probabilidad condicionada es igual a un quinto dividido entre un medio, que sale 0,4. Ahora, para el apartado B, sabiendo que un alumno no ha entregado el trabajo, ¿cuál sería la probabilidad de que no sea del grupo G2? Como vemos, en este caso ha cambiado el sentido. Ahora no va en el mismo sentido, en el sentido lógico temporal de la situación, sino que, como bien vemos en el diagrama, lo que nos está pidiendo es cuál es la probabilidad de que sea el grupo G2 sabiendo lo que pasa después, es decir, el hecho de que no se ha entregado. Para este tipo de situaciones lo que se suele utilizar es el teorema de Bayes. En nuestro caso, ¿vale?, lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que no sea del grupo G2 condicionado a que no se haya entregado, ¿vale? Nosotros para que sea más sencillo, el hecho de que no sea del G2 es precisamente 1 menos la probabilidad de que sea del G2 condicionado a que no haya entregado, ¿vale? Por el tema de la propiedad de la probabilidad de complementaria, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que G2 condicionado a que no se haya entregado es igual a la probabilidad de que sea G2 y no se haya entregado, dividido entre la probabilidad de que no se haya entregado. La probabilidad de que sea G2 y no se haya entregado es fácil, la sacamos directamente del diagrama,
¿vale? De G2 y que no haya entregado, simplemente multiplicar un cuarto por 0,8, ¿vale? Que obtenemos que es un quinto. Y la de que no haya entregado, en este caso lo que tenemos que considerar es por el teorema de la probabilidad total, de forma de que sería lo mismo de que la probabilidad de que no haya entregado condicionado a que sea del grupo 1 por la probabilidad de que sea del grupo 1 más la probabilidad de que no haya entregado condicionado a que sea del grupo 2 por la probabilidad de que sea del grupo 2 más la probabilidad de que no haya entregado siendo del grupo 3 por la probabilidad de que sea del grupo 3. Todas estas probabilidades las tenemos en el diagrama inicial o el diagrama de árbol inicial, y sustituyéndola y operando obtenemos que la probabilidad de que no haya entregado es de 13 veinteavos. Por lo tanto, ahora estamos con todo lo necesario para calcular la probabilidad de que no sea del grupo 2 condicionado a que no haya entregado. Esto es 1 menos un quinto dividido entre 13 veinteavos, que si hacemos la operación resulta ser 0,6923. Y con esto pues hemos terminado el problema 2.18.